con la peor noticia fantasy de lo que va del año. Es imposible no platicar al respecto y analizar su impacto. Y sí, desperté con la noticia de Cam Akers, terrible. Son de esas noticias que no quieres ver nunca en ningún deporte y en fantasy fútbol tampoco. Cam Akers se ha lesionado, se rompió el tendón de Aquiles y se perderá lo que resta de la temporada. Un golpe durísimo para los Rams y obviamente para quienes teníamos muchas esperanzas en Cam Akers. Era un running back que cerró muy bien la temporada como caballo de batalla del equipo. Y bueno, pues ahora el depth chart de los Rams se ve realmente preocupante. En primer lugar, y creo que es el más importante de todos, es Darrell Henderson. Después de él vienen dos jugadores elegidos en la séptima ronda del draft, uno en 2020 y otro en 2021, que son Jake Funk y Raymond Calais. Y después dos novatos no drafteados, uno en 2020, otro en 2021, Xavier Jones y Otis Anderson. Y aquí es donde el panorama se pone un poco más claro para Darrell Henderson, ¿no? Y cuando suceden este tipo de lesiones durante la pretemporada y también durante temporada regular, tenemos que empezar a especular qué es lo que va a pasar. Porque así es el fantasy, la inmediatez nos obliga a así sentirnos mal por Cam Akers, a desearle una recuperación lo más pronto posible y que pueda regresar con todo en 2022, aunque por la naturaleza de la lesión puede costarle un poco más, sobre todo por ser un running back, pero pues tenemos que darle carpetazo, ya está la lesión, no vamos a contar con Cam Akers y pues voltear a ver qué es lo que depara el panorama para estos running backs y para los Rams y obviamente enfocándonos en fantasy. Creo que aquí hay dos escenarios posibles para Darrell Henderson. El primero es quedarse como caballo de batalla, ¿no? Que los Rams decidan no agregar a nadie más. Y el segundo escenario, el cual tiene dos ramificaciones, sería que los Rams busquen un complemento para Darrell Henderson. Sabemos que los Rams quizá no amen a su running back. El año pasado le llevaron a Cam Akers, subieron por él en el draft cuando Darrell Henderson había sido seleccionado en 2019 en la tercera ronda del draft. Y en cuanto a complementos, hay dos vías. La mejor para Darrell Henderson es que se añada un corredor por la vía de la agencia libre, donde realmente no hay mucho talento. Creo que ningún running back que agreguen de la agencia libre será en estos momentos de sus carreras más talentoso que Henderson. Así que si esa es la vía por la que los Rams agregan un running back, no me preocuparía por el valor de Henderson. Y estos running backs pues pueden ser Adrian Peterson. Obviamente el nombre de Todd Gurley sale a relucir por el pasado que tiene con los Rams, pero vimos lo que Todd Gurley hizo el año pasado y sinceramente me parece que Gurley está acabado. También está Duke Johnson, que pudiera ajustarse un poco más al perfil que buscarían los Rams, apoyando a Henderson en situaciones por aire. DeAndre Washington, el propio Le'Veon Bell. El peor panorama para Darrell Henderson, o al menos para su potencial fantasy, sería que los Rams echaran la casa por la ventana y busquen un trade. Y entre candidatos a intentar ese trade, podemos mencionar a Melvin Gordon, a James Robinson de los Jaguars, a Devin Singletary, a Royce Freeman de Denver y a Tony Pollard de los Cowboys. Pongo a Tony Pollard porque me parece que es un running back muy talentoso, aunque yo creo que los Cowboys sinceramente no estarían dispuestos a deshacerse de Pollard a menos que la oferta sea de esas que no puedes decir que no. Imagínense que los Rams den una tercera o segunda ronda por Pollard, con permiso, le pones moño y adiós, ¿no? Con esta posición de running backs tan reemplazable. Vayamos a ver
los números de Darrell Henderson en 2020. Primero que nada, no es un mal running back como quizá se pudiera percibir. Si comparamos los números de Henderson contra los de Akers, números que sacó Michael Florio y que publicó en su Twitter, Cam Akers tuvo 145 acarreos, 625 yardas, 2 touchdowns, 12 acarreos de más de 10 yardas, 0.9 yardas después de contacto por intento y 3.4 yardas después. 0.9 yardas antes de contacto y 3.4 después del contacto. Darrell Henderson, 138 acarreos, 624 yardas, 5 touchdowns, 20 acarreos de más de 10 yardas y 3.5 yardas después de contacto. Si vemos, son números muy, pero muy similares. Simplemente Darrell Henderson tuvo su momento al inicio de la temporada, Cam Akers lo tuvo en la parte final y playoffs. De hecho, Darrell Henderson, sus números de semana 2 a la 7 fueron bastante buenos. Si bien no tuvo la mayoría de snaps, solo participó en el 47% de ellos, tuvo 93 toques, fue el running back 17, promediando 15.5 por juego. Después, sus números por juego, 86 yardas totales, 0.67 touchdowns. Fue el running back 15 en puntos fantasy por juego en ese lapso, promediando 14.1. El running back 15, estamos hablando de un running back 2 alto o medio, si quieren ponerlo, pero acercándose más al top 12 que fuera del top 24. De la semana 1 a la 8, además, Darrell Henderson fue el mejor running back calificado por Pro Football Focus. Si bien no tiene una velocidad impresionante, es capaz de maximizar sus oportunidades. El único problema que veo, y por lo cual me parece que no podemos considerarlo como un top 12, es la falta de utilización que tiene en los Rams en el juego aéreo. Y no es algo que no pueda hacer Darrell Henderson. Es capaz de hacerlo y de establecerse como un caballo de batalla, pero hemos visto cómo en años anteriores no es un rol en el cual la ofensiva de Sean McVay ha querido utilizarlo. Y entonces por eso creo que la idea de que pudieran buscar un running back de complemento como Duke Johnson hace más sentido que apostar o dar un pick del draft del 2022 para ir por un running back de alto perfil. Henderson, hay que recordar que perdió la titularidad por varios factores. Primero, por el talento de Akers y su proceso de adaptabilidad, que fue mejorando. Se adaptó mucho mejor conforme avanzó la temporada. Era su primer año en la NFL. Y también porque Henderson se lesionó. Tuvo problemas en el muslo y en el cuádriceps, y eso le abrió la posibilidad a Cam Akers y ya no soltó la titularidad. El panorama para 2021 para Darrell Henderson lo consideraría un running back 18 en estos momentos. No podemos hacer proyecciones pensando en qué va a pasar en 2, 3, 4 semanas. Tenemos que hacer proyecciones a cómo está la situación al día de hoy. Y el día de hoy Darrell Henderson es el caballo de batalla de los Rams, a menos que ustedes tengan confianza en Jake Funk, en Otis Anderson o en Xavier Jones. Esa es la verdadera realidad, y les puedo asegurar que absolutamente nadie conoce a estos running backs. Y por el capital de draft invertido no creo que vayan a ser un James Robinson, ¿me explico? Sí, los Rams pudieran agregar a alguien en el futuro, por supuesto, es algo factible, pero hoy tenemos que hacer las proyecciones tal como está el depth chart, y haciendo esas proyecciones me aparece para ser el running back 18. Creo que puede ser una buena opción para elegirlo en ronda 3 o ronda 4.